Paciente mujer de 60 años, hipotensa, pulso 88, glicemia en 890, pH 745, reserva alcalina 15, bicarbonato, PCO2 45, PO2 90, cuerpos cetónicos en sangre 0.3, sodio 154, potasio 5, diuresis horaria 25, hemoglobina 12, creatinina 0.5. ¿Cuál sería el diagnóstico de la emergencia? ¿Qué dicen? Entonces, miren, es una paciente de 800, con 890, ¿no? Más de 600 hay que sospechar que podría ser hipermolar. ¿Cuál era el signo de alarma para el hiperosmolar? Deshidratación severa, hipotensión, ¿no? Entonces, ¿qué me dicen acá? Miren, hipotenso, ¿no? Hipotenso. No me dan el dato si está deshidratado o no. Ah, pero sí, miren, diuresis 20. ¿Cuál es la diuresis normal por hora? 30 mililitros hora. En, debajo de 30 mililitros hora, eso ya es oliguria, ¿no? O, si quieren, menos de 500 mililitros en 24 horas. Entonces este paciente mira su diuresis horaria, 25. Ya, pues eso me está indicando que este paciente, si está hipotenso, está con diuresis horaria menos de 20, está haciendo oliguria porque está deshidratado. Deshidratación severa, entonces hiperosmolar. Muy bien. Veo el pH 745, no cumple criterio de cetocidosis, pero para hacer cetocidosis tiene que ser menos de 7.3. Bicarbonato 15, tiene que ser menos de 15, tampoco cumple criterios. Entonces el diagnóstico es un coma hiperosmolar. No cetóxico, puro, ¿no? Porque también puede haber mixto, cetocidosis más hiperosmolar, pero en ese caso, acá me hubieran puesto pH 7. Por ejemplo, 2, fosfatasa alcalina 12. Ahí sí, cuando cumple criterios de ambos, tanto de cetoacidosis más hiperosmolar, llamamos trastornos metabólicos mixtos. También se dan los casos. En relación al presente caso, o sea, el anterior, señale lo falso. La primera medida es hidratación adecuada. Eso es lo que hay que hacer. Lo primero en un hiperosmolar, hay que hidratar al paciente. La deshidratación es más severa que en la cetoacidosis. Verdadero. Existe un déficit absoluto de insulina endógena. ¿Qué dicen? El hiperosmolar es más frecuente en tipo 1 o tipo 2. Tipo 2, ¿no? Y la cetoacidosis es más frecuente en tipo 1. Entonces acá la alternativa dice, ¿se presenta realmente en ancianos diabéticos tipo 2? Sí, verdadero. Complicaciones neurológicas, sí pues, viene por trastorno de sensorio, ¿no? Entonces, en el tipo 1, la fisiopatología del tipo 1 es, en realidad, la diabetes tiene dos causas, ¿no? Fisiopatológicas. Uno es la deficiencia de insulina por el páncreas y el otro es la resistencia de insulina. Estos dos factores fisiopatológicos va a depender cuál predomina, dependiendo del tipo de diabetes. Diabetes tipo 1 va a predominar la falta de producción de insulina. En el tipo 2, en cambio, es la resistencia a la insulina. Incluso la insulina está normal o incluso hay hiperinsulinemia, pero el problema es la resistencia a la insulina. Entonces acá estamos en un paciente que el diagnóstico es hiperosmolar, ¿no? Y un hiperosmolar, por criterio, será en pacientes tipo 2, y en el tipo 2 es mayor la resistencia a la insulina más que la producción de insulina endógena, ¿no? Esto sería para el tipo 1, para el tipo 1. ¿Está bien? ¿Te quedan claro? Ya, vamos avanzando. Paciente de 50 años, diabético, 3 días de diarreas escasas, hiporexia, quien utiliza insulina combinada 50 diarias, con diaforesis marcada, cambio de carácter. Insulina combinada significa usa una de acción lenta, como una NPH, y una de acción corta, como una R, por ejemplo. Entonces, usando insulina, ¿no? Presenta como una condición intercurrente una diarrea y acude por una diaforesis marcada, cambio de carácter, confusión, hipertenso. ¿Cuál sería la principal medida del plan de trabajo en el manejo de emergencia de este caso? Si es un diabético que está
controlado con insulina, o que está manejado, no voy a decir controlado, está manejado con insulina, presenta una diarrea aguda, infecciosa, ¿no? Y viene por confusión y aforesis. ¿Qué hay que sospechar? ¿No? Si está con diarrea, probablemente no tiene tolerancia oral, no comió el paciente, ¿no? Y si está usando insulina y se aplicó, va a ser, ¿no? Hipoglucemia, que es otra complicación aguda de la diabetes. No por la enfermedad, pues, ¿no? Sino ya es un efecto iatrogénico por el tratamiento. Este paciente debe estar haciendo, ¿no? Una hipoglicemia, por lo tanto necesito rápidamente pedir un hemoglucómetro inmediato para dar el tratamiento. Entonces, dependiendo del nivel de glicemia que encuentre, si es muy severa, ¿no? Menos de 30, hay que darle 5 ampollitas de dextrosa al 5%, y luego se deja su infusión con dextrosa al 5%, ¿no? Dextrosa al 33, 3 a 5 ampollas, y luego su infusión al 5 o 10% por lo menos 24 horas, ¿eh? Porque no le van a dar de alta al paciente, ¿no? Sus 5 ampollas, allá, hemoglucotés control 300, ya me pasé suficiente. Otros todavía administran insulina. No, pues eso recién va a actuar, ¿no? Y a las próximas horas, si todavía la insulina sigue, puede volver a ser hipoglicemia. Entonces un paciente con hipoglicemia tiene que hospitalizarse por lo menos 24 horas, ¿no? Paciente diabético de 3 años de enfermedad refiere que al no tomar su medicación está presentando visión borrosa intermitente y glicemias fluctuantes de 130 y 267 en los últimos 3 meses. ¿Será portador de? ¿Sería si es un diabético de 3 años? No toma su medicación y empieza a presentar visión borrosa intermitente, y sus glicemias pues no están muy bien controladas, miren, está entre 130 y 267. ¿Cuál es lo más probable para este paciente? Que tenga cataratas. Sí, pues la diabetes puede dar cataratas, pues, ¿no? Sí, como complicación tardía, pero no te va a producir pues visión borrosa intermitente. La catarata es visión borrosa permanente, que va a ceguera, ¿no? Entonces no puede ser una catarata. Retinopatía no proliferativa, lo mismo, no puede ser intermitente, tiene que ser permanente. Maculopatía diabética también, ¿no? Ojo rojo no te da alteración de la agudeza visual, ¿no? Entonces lo único que queda es que esta es una descompensación diabética. Por eso vienen, ¿no? Por visión borrosa, episódica, por momentos también, por otros momentos no. Eso es por la alteración de la glicemia, nada más por hiperglicemia. Incluso esta de visión borrosa, antes que presenten las 4 P's, características de la diabetes, ya pueden presentar esta manifestación de visión borrosa esporádica episódica. Cualquier daño, tanto en la retina como en procesos de catarata o en la mácula, todos producen disminución de la agudeza visual, visión borrosa, pero permanente, pues no puede ser intermitente. Diabético de 50 años con 20 años de enfermedad presenta proteinuria 4 cruces. Este debe ser un nefrótico, ¿no? Cuando me hablan de 3 o 4 cruces de proteinuria en el sedimento, me están diciendo que hay más de 1 gramo de proteínas en 24. O sea, si yo le haría proteinuria en 24 horas, voy a encontrar más de 1 gramo. Edemas, hipertenso, hace 3 días fiebre, tos exigente, glicemias 350 y 456 3 horas post almuerzo, o sea, postprandial. ¿Qué indicaría? Entonces, mire, 20 años de enfermedad, ¿no? Definitivamente, pues le dije, para nefropatía y retinopatía, ¿no? Si, ya con 20 años, sí ya hay nefropatía y también hay retinopatía. Las dos cosas van de la mano. Y acá compruebo, proteinina 4 plus debe estar en rango nefrótico o por lo menos más de 1 gramo en 24 horas. Hay edemas, lógico, hipertensión, y le encuentro una glicemia de 350. ¿Creen ustedes que con 350 va a estar asintomático? No, definitivamente no. Este ya tiene las 4 P's, probablemente. ¿Qué indicaría entonces? Yo no sé si ya también de repente puede dar ya compromiso de la función renal, o sea, haber insuficiencia renal, no me lo dicen, probablemente, pero no me dan ese dato, así que definitivamente un hipoglucemia oral, ¿no? Para un paciente que está con más de 250 miligramos no va a funcionar, no va a responder, tengo que bajar esa glicemia.
a menos de 250 y recién empezar hipoglucemiento. Entonces tengo que darle insulina. Ahora, una insulina rápida, como es la regular, o una NPH. ¿Cuál voy a usar? Una de acción rápida. ¿Ok? La NPH en realidad está reservada para el manejo ambulatorio, ¿no? Eh, cuando ya el paciente está controlado y no puede usar hipoglucemiantes orales porque de repente ya tiene falla el tratamiento, ¿no? O durante su hospitalización el paciente tiene alta resistencia a la insulina y me he demorado en controlar la insulina y no puedo pasar hipoglucemiante oral, entonces ese paciente va a irse de alta con insulina, pero no le dejo corta porque hay poca adherencia al tratamiento, tendría que ponerse 3 o 4 veces al día y eso hace que falle en el tratamiento, entonces es mejor dar una insulina una vez o máximo 2 veces al día, que es la insulina NPH. Entonces la NPH es en pacientes que ya están estables, que no pueden usar hipoglucemiantes orales. Diabético tipo 2, recién diagnosticado con índice de masa corporal 33, obeso, glicemia 160 y 2 horas postprandial 200. ¿Cuál sería el fármaco que iniciaría? ¿Cuál? Una biguanida. Segunda elección, recién viene la EA, la tioselidiona. Primera biguanida, metformina. Es obeso, no recuerden. Son causa de hipocalcemia, excepto insuficiencia renal crónica. Era un hiperparatiroidismo secundario, cursa con hipocalcemia. Ausencia o ineficiencia de la vitamina D. Hay dos hormonas hipercalcemiantes, ¿no? La paratormona y la vitamina D, ¿no? Si no hay estas hormonas, entonces hacen hipocalcemia. Porque ¿quién interviene? La otra hormona contrarreguladora, que es la calcitonina, ¿no? Sí, la calcitonina que mete eh, calcio al hueso, entonces hace hipocalcemia, ¿no? Eh, síndrome del hueso hambriento. ¿Cuál es ese síndrome? Que tengo un gráfico, bro. Acá está, miren. Hay dos hormonas hipercalcemiantes, que es la paratormona, el calcitriol o vitamina D3 activa. Las dos producen hipercalcemia, aumentan la absorción de calcio en el intestino o aumentan la resorción ósea, o sea, sacan calcio del hueso. Y la hormona contrarreguladora es la calcitonina, que mete calcio al hueso o facilita la pérdida de calcio a través del riñón. Entonces, cuando haya deficiencia de paratormona o calcitriol, la que va a aumentar, no es que va a aumentar su efecto, sino la que va a predominar, porque no hay quien lo contrarregule, es la calcitonina, y la calcitonina va a ser hipoglicemia. Entonces, del equilibrio de estas tres hormonas, uno mantiene calcio normal entre 8 y 10 miliequivalentes. ¿Okay? Entonces, la hipermagnesemia, ¿no? Más bien lo que produce es hipercalcemia. El resto produce hipocalcemia. El síndrome de hueso hambriento, eso se ve en el hipoparatiroidismo. ¿Qué cosa es el hipoparatiroidismo? Es una lesión de la paratiroides, ¿no? Generalmente es iatrogénica, por radioterapia o por cirugía. Se lleva la paratiroides, no hay paratiroides, no producen paratormona. No hay paratormona, la principal hormona hiperglicemiante. Entonces, ¿quién va a actuar? Calcitonina. ¿Qué hace la calcitonina? Mete calcio al hueso. Por eso le llaman síndrome de hueso hambriento también al hipoparatiroidismo. ¿Por qué? Porque el calcio ingresa al hueso. Es como si el hueso tuviera hambre de calcio, ¿no? Síndrome de hueso hambriento que produce hipocalcemia. Bien, frente a la hipocalcemia, acá está, calcio bajo, ¿no? Paratormona alta, acá está paratormona alta, calcio bajo, paratormona alta, hiperparatiroidismo secundario, no secundario, a insuficiencia renal crónica. Ya lo mencionamos. Calcio bajo, paratormona bajo, hipoparatiroidismo. Y las dos causas principales son iatrogénicas, cirugía y radioterapia, como en el caso anterior, y estos cursan con hipocalcemia. Hipercalcemia, miren, cuando están frente a un paciente con hipercalcemia,
Fíjense cómo está la paratormona. Paratormona alta, entonces un hiperparatiroidismo primario. Paratormona baja, o sea, calcio alto, paratormona baja, entonces puede ser una neoplasia hematológica como el mieloma múltiple o cualquier otra neoplasia. ¿Qué pasa con estas neoplasias? Por síndrome paraneoplásico, ojo, empiezan a producir sustancias muy similares a la paratormona, en efecto, ¿no? Hacen lo mismo, entonces producen hipercalcemia, pero cuando uno dosa paratormona está baja, pues, porque no es la misma paratormona la que está haciendo ese efecto, sino otra sustancia muy parecida que está produciendo por estos tumores. Entonces, las dos principales causas de hipercalcemia básicamente es un tumor, ¿no? Productor de paratormona, por eso se le llama hiperparatiroidismo primario, y después están las neoplasias. Acá están, miren. Hipercalcemia, primera causa, hiperparaprimario, segunda causa, una neoplasia, hematológica o no. Causa de hipercalcemia, más del 90% es por un tumor paratiroideo o una neoplasia. Siempre no se olviden hacer la corrección al calcio al nivel de albúmina, ¿no? Varía con la hipoalbuminemia. Lo mismo, acá están adenomas, 85% de causas del hiperparaprimario. Luego siguen las hiperplasias benignos 10% y los malignos 5%. El cuadro clínico del hiperparaprimario es asintomático, sujeto completamente asintomático. Lo voy a diagnosticar de casualidad. Eso métanse en la cabeza, es asintomático. ¿Cuándo voy a sospechar? Una sospecha es cuando por algún motivo al paciente le piden una placa simple de abdomen y veo calcificación de ambos riñones. Acá está. Eso se llama nefrocalcinosis. A partir de eso le pido su calcio, paratormona, fósforo y hago el diagnóstico de un hiperparaprimario. El otro, la otra cosa por el cual voy a sospechar en hiperparaprimario es litiasis múltiple. O sea, un paciente tiene cálculos renales y también le encuentro cálculos en la vesícula. No es común, ¿no? Común es encontrar cálculos en la vesícula, ahí no voy a decir, pues es un hiperparaprimario. Pero lo que no es común es que un paciente tenga litiasis múltiple, tanto en riñones como en la vesícula. Ahí sí tengo que hacer screening para hiperparaprimario, calcio y paratormona y fósforo. Puede producir poliuria polidipsia, osteopenia porque produce descalcificación, fracturas patológicas. Mira, es tanta la descalcificación que puede producir quistes óseos, ¿no? Ostitis fibrosa quística. Las manifestaciones del hiperpara son por el incremento del calcio, la hipercalcemia, y básicamente nos da trastornos neuromusculares. El diagnóstico es fácil, el calcio tiene que estar alto, la paratormona también alto y el fósforo bajo. Esa es la triada que deben recordar. Paratormona alto, calcio alto, fósforo bajo. El fósforo y el calcio siempre van en sentidos contrarios, ¿no? Nunca van en el mismo sentido, recuérdenlo bien. Por ejemplo, en el hiperparasecundario de la insuficiencia renal crónica, tendremos paratormona alta, calcio bajo y fósforo alto. Ese es el hiperparasecundario. Frente al hipocalcemia, más común el hipoparatiroidismo, ya mencionamos. Las causas o las manifestaciones clínicas de la hipocalcemia igual son neuromusculares, ya sea por elevación o por baja del calcio, son neuromusculares, contracturas musculares. Y hay dos signos importantes que siempre preguntan, el signo de Chebostek, que es contractura de los músculos faciales, y el signo de Trousseau, que es contractura de los músculos flexores de la mano. Igual, en el hipoparaprimario, calcio bajo, paratormona baja y fósforo alto. Marque usted cuál de las siguientes alteraciones es responsable del desarrollo de la llamada osteodistrofia renal, alteración metabólica del hueso que se presenta en la insuficiencia renal, que es el responsable del hipopara secundario. ¿Cuál? Ya les dije, ¿no? Hiperparasecundario, ¿no? Ese es el hiperparasecundario. Aumenta paratormona, ¿no? No responde bien ese hueso a la paratormona y por lo tanto
Así por calcemia, porque el que entra en juego ahí es la calcitonina. Paciente de 45 años diagnosticado hiperparaprimario, paratormona intacta elevada, ¿no? ¿Cuál de las siguientes es la principal signo o síntoma que generalmente se presenta como motivo de consulta? Es un hiperparaprimario, PTH elevada, calcio elevado, fósforo bajo. Hipocalcemia no va a haber, ¿no? Hay hipercalcemia. Cálculos renales puede haber, nefrocalcinosis también puede haber, osteoporosis también porque saca calcio del hueso, insuficiencia renal, al final podría haber. ¿Cuál de los siguientes es el principal signo o síntoma que generalmente presenta como, o sea, cuál es el motivo de consulta? El paciente no va a decir, doctor, vengo por insuficiencia renal, ¿no? ¿Cuál sería el motivo? La osteoporosis, excepto que sea fractura patológica, ¿no? La osteoporosis asintomática. La nefrocalcinosis asintomática. ¿Cuál sería el motivo de consulta? Cálculo, ese sí. Ese va a venir por un cólico nefrítico. Mujer de 66 años de edad, con antecedente de linfoma de Hodgkin en el cuello, tratada con radioterapia. Desde hace 2 días presenta espasmo muscular en miembros superiores e inferiores. Al examen físico, signo de Trousseau y Chebostek, signo de hipocalcemia. Mira, el calcio está menos de 8, 6.8. Albúmina sérica normal. ¿Para qué me dan la albúmina? Para hacer la corrección, pero si la albúmina está normal, pues yo no necesito hacer conversión. Esta es una verdadera hipocalcemia. ¿Cuál es su presunción diagnóstica? Si tengo hipocalcemia, ¿cuál es la primera causa? El hipoparatiroidismo primario. Por cirugía de la paratiroides o por radioterapia. ¿Y qué me dice? Este es un linfoma que ha recibido radioterapia. Han destruido también mi paratiroides. Entonces lo que están haciendo es un hipoparatiroidismo primario. Veo las alternativas, no hay, pero ahí está su sinónimo, el síndrome del hueso hambriento, que es un hipoparaprimario, es el sinónimo. ¿Cuál de las siguientes enfermedades endocrinas no aumenta el riesgo de osteoporosis? O sea, será aquella enfermedad que me está metiendo calcio al hueso. Si me saca calcio al hueso, sí me aumenta el riesgo. ¿Cuál de estas enfermedades mete calcio al hueso? El hipoparaprimario, hueso hambriento, mete calcio al hueso. El resto sí puede producir osteoporosis y fracturas patológicas. ¿Cuál de las siguientes alteraciones no interviene en la génesis del hiperparatiroidismo secundario de la insuficiencia renal crónica? En otras palabras, ¿qué cosa voy a ver en la insuficiencia renal crónica? ¿Voy a ver acidosis metabólica? Sí. ¿Va a haber hipocalcemia? Sí, pues es un hiperpara secundario, ¿no? Esa es la diferencia del hiperpara primario. En el hiperpara primario hay hipercalcemia. Hay deficiencia de vitamina D3 activa, resistencia esquelética a la paratormona, hipofosfatemia. ¿Hay hipofosfatemia? No hay, pues si hay hipocalcemia tiene que haber hiperfosfatemia. El resto sí es posible encontrar en la insuficiencia renal. La masa celular de la hipófisis está constituida en más del 50% por. Es una pregunta de fisiología, ¿no? Es la hormona de crecimiento, el somatotropo. Ahí. Se conoce como el factor inhibidor de la prolactina. Otra pregunta de fisio. La prolactina, ¿no? Perdón, la dopamina. En la hipófisis se sintetizan 5 hormonas, ¿no? ACTH, TSH, gonadotrofinas, prolactina y hormona de crecimiento, ¿no? Todas, excepto la prolactina, reciben regulación estimulatoria de la hipófisis, perdón, del hipotálamo sobre la hipófisis. O sea, habrá una hormona estimulatoria, la TRH, que estimula la secreción de TSH en la hipófisis. Y así se cumplen con las 4 otras hormonas, excepto la prolactina. La prolactina es la única que recibe regulación inhibitoria del hipotálamo sobre la hipófisis a través de esta molécula, la dopamina. La dopamina está inhibiendo normalmente la producción de prolactina. Entonces, fíjense ustedes,
si yo tuviese una lesión en el tallo pituitario, ya sea por un traumatismo encefalocraniano que me secciona el tallo pituitario, o porque hay un tumor en el sistema nervioso central, el, el craniofaringioma, ese es el tumor más frecuente, que comprime la base de la hipófisis, el tallo pituitario. ¿Qué vamos a ver como cuadro clínico? Hipopituitarismo, ¿cierto? Hipopituitarismo. ¿Cómo está la prolactina? ¿También baja? No, es la única que está alta. Porque si yo estoy comprimiendo mi tallo pituitario, todas las hormonas, excepto la prolactina, se rompe la regulación estimulatoria, por lo tanto todos bajan, no hay quien lo estimule, excepto la prolactina, que tiene regulación inhibitoria. Ya no hay quien le inhiba, pues ya no hay dopamina, entonces hay prolactina alta. Entonces, cuando esto ya vino una pregunta. Entonces, cuando hay lesión del tallo, va a haber hipopituitarismo con hiperprolactinemia. A diferencia cuando la lesión está en la misma hipófisis, por ejemplo, un tumor hipofisiario, también hay hipopituitarismo, pero con prolactina baja, si es que afecta a la prolactina, ¿no? La prolactina tiene que estar baja. O el otro ejemplo es el Sheehan, la necrosis en la glándula hipofisiaria. Ahí también todas las hormonas se disminuyen, incluido la prolactina. Esa es la única diferencia entre una lesión de tallo pituitario y la propia hipófisis. Durante un panhipopituitarismo, la única hormona adrenal no comprometida es. O sea, panhipopituitarismo significa que mis 5 hormonas que hemos mencionado, TSH, ACTH, gonadotrofinas, hormona de crecimiento y prolactina, están bajas. Que es una lesión, pues, que está no en el tallo, ¿no es cierto? Esta es una lesión que está en la propia hipófisis. Por eso todas están descendidas. La única hormona del adrenal que no, o sea, ¿qué quiere decir? Que no recibe regulación de la hipófisis, ¿no? Los glucocorticoides sí están descendidos, porque eso depende de la ACTH. Las hormonas sexuales, sí, depende. La única que no depende es la aldosterona. Miren, estas son las 3 capas de la corteza adrenal. La zona más interna reticular produce hormonas sexuales, como los andrógenos. La zona media fascicular, glucocorticoides, el principal, el cortisol. La capa más externa glomerular, mineralocorticoides, el principal, aldosterona. Las dos primeras, la producción de glucocorticoides y hormonas sexuales, están reguladas por la hipófisis a través de la ACTH. Por lo tanto, todo daño hipofisiario va a producir descenso de estas dos hormonas. ¿Excepto quién? La aldosterona, los mineralocorticoides, que no son regulados por la hipófisis, sino por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Recuérdelo, esto también explica la diferencia clínica que existe entre una insuficiencia suprarrenal primaria y secundaria. La primaria es porque se afecta la glándula adrenal, por lo tanto las 3 hormonas se van a descender y el cuadro clínico va a depender de la deficiencia de las 3 hormonas. Pero si el daño es hipofisiario, las 2 únicas hormonas que descienden es el cortisol y los andrógenos, no la aldosterona. Por lo tanto, en un secundario no voy a ver hiperpigmentación, ¿no? En cambio, en un primario sí hay hiperpigmentación. En un primario, por defecto de aldosterona que voy a encontrar, hipotensión arterial, no hiponatremia con hipercalemia, propio de la deficiencia de mineralocorticoides, pero en un secundario no van a ver ustedes trastornos hidroelectrolíticos. Esa es la diferencia. Posterior a un TEC con fractura de piso craneal a nivel esfenoidal, se produce hiperprolactinemia, debido a, ¿ok? Ya pues tenemos en mancha. Compromiso pues del tallo pituitario, sección o aplastamiento del tallo pituitario, ¿no? Hipopituitarismo con hiperprolactinemia. Acá están, miren, las 5 hormonas que produce la hipófisis, ¿ya? Estas 4, ACTH, TSH, gonadotrofinas y hormona de crecimiento, regulación estimulatoria. La prolactina es la única que recibe regulación inhibitoria. Entonces, si se rompe acá la regulación, todas disminuyen excepto la prolactina. El síndrome polidipsia poliuria se presenta en, excepto,
sea, lo más frecuente frente a un síndrome polidipsia poliuria, diabetes mellitus, pues, ¿no? Tipo 1, tipo 2. Lo primero que tengo que pensar. Si no es diabetes mellitus, allá. Insuficiencia renal crónica en su primera fase, en su fase poliúrica. Puede ser. Ah, no, superanálisis, ¿no? ¿Qué más? Hipercalcemia. O sea, los pacientes con hiperparatiroidismo primario puede ser polidipsia poliuria. Y por último, pensaré en diabetes insípida por la falta de producción de hormona antidiurética. Entonces hay insuficiencia, diabetes insípida puede ser, diabetes mellitus también, hipercalcemia también, insuficiencia suprarrenal primaria. No hay hormona antidiurética, ¿no? Perdón, sí pues. Entonces, el síndrome carcinoide sería el excepto, ¿no? El hiperparatiroidismo primario es la patología esencial en el diagnóstico de ¿cuál? Hiperparaprimaria, la P de paratiroides, un tumor de la paratiroides. El NEM1, las tres P, ¿no? P de paratiroides, P de tumor pituitario y la P de páncreas. Y en el NEM2, Federación Médica Peruana, feocromocitoma, cáncer medular de tiroides y también está la paratiroides, ¿no? Pero en el 2B no aparece la paratiroides, sino un neuroma gastrointestinal. Entonces, ¿para cuál será esencial? NEM tipo 1, ¿no? Para el NEM tipo 1. Acá están las tres P's. Pero miren, el NEM2A tiene también paratiroides, pero ya el 2B no, ¿no? Entonces, para el tipo 1 sí es principal. En cambio, para el tipo 2 lo principal es que aparezcan estos dos, el feocromocitoma y el cáncer medular. Eso es lo principal para el NEM2. Feocromocitoma o cáncer medular de tiroides. También en las alternativas aparecen estos otros síndromes, ¿no? Que a veces me confunde el síndrome poliglandular. Eso se van a olvidar porque esto es un poco difícil recordar. Entonces, primer concepto, los neoplasias endocrinas múltiples producen alteraciones por hiperfunción, ¿no? Hiperparatiroidismo, hipergastrinemia, acromegalia, un tumor. Todos son por hiperfunción. En cambio, miren el poliglandular. El poliglandular son hipofunción. Eso lo recuerdo porque cuando está en el examen acá el otro año, no van a saber si es poliglandular, ¿no? ¿Cuál es el poliglandular? O una neoplasia endocrinita. Recuerden, entonces, poliglandular, hipofunción. Miren, tipo 1 que es más frecuente en niños, hipoparatiroidismo, hipofunción. Insuficiencia adrenal, hipofunción. Tipo 2 en adultos, insuficiencia adrenal, enfermedad tiroidea autoinmune, tiroiditis de Hashimoto. ¿Qué cosa es? Hipofunción, ¿no? Produce hipotiroidismo. Diabetes mellitus tipo 1, ¿qué cosa es? Hipofunción. No produce insulina, por eso hacen diabetes tipo 1. Entonces, los poliglandulares son hipofunción. El hipertiroidismo inmunológico es considerado dentro de tiroidismo inmunológico. No hay ni en el NEM1 ni en el NEM2, ¿no? Ni ninguno de esos. Entonces tiene que ser un poliglandular. Se asocia a los poliglandular tipo 2 del adulto o enfermedad de Smith. ¿Ya? Van a encontrar eso, asociado al tipo 2. Este tumor que mencionamos, el hiperpara inmunológico, es sumamente raro. En el insulinoma se presenta excepto, ¿cuál? Hipoglicemia severa de ayuno, sí. Generalmente son pancreáticos, generalmente está en la cabeza del páncreas, ¿no? Pero puede estar en cualquier localización. Son multifocales en el páncreas. Hay hiperinsulinemia plasmática, que está producida, incluso así comiendo el paciente hacen hipoglicemia, ¿no? Pero no está dentro de los tumores. Está el glucagonoma, el bipoma, el gastrinoma, pero no está el insulinoma
como parte del diagnóstico de una neoplasia endocrina múltiple. ¿Cómo realizaría el diagnóstico definitivo de hipercortisolemia en un paciente sospechoso de síndrome de Cushing? Dosaje de cortisol plasmático por dexametasona. Miren acá. Si sospecho de síndrome de Cushing, el diagnóstico se hace con cortisol urinario. En cambio, insuficiencia suprarrenal se hace con cortisol sérico 8 de la mañana. ¿Okay? Entonces, Cushing, cortisol urinario. Si está más de 3 veces el límite superior normal, eso dependerá de cada laboratorio, el diagnóstico es definitivo Cushing. No hay más que hacer. Luego ven, ya paso a localizar dónde es el Cushing. Cushing primario, Cushing ectópico, Cushing secundario. ¿Okay? Pero ¿qué pasa si está 2.5 veces, 2 veces, 1.5 veces? Puede ser Cushing. Y si tengo criterios clínicos de Cushing, entonces tengo que hacer una prueba confirmatoria. Si estoy pensando en un síndrome de hiperfunción como es el Cushing, tengo que hacer un test de inhibición, de supresión, que es el test de dexametasona. Cuando yo administro dexametasona 1 miligramo al paciente, 11 de la noche, normalmente va a ocurrir que tiene que suprimir la producción, ¿no?, de cortisol, ¿no? Administro dexametasona, suprime TSH, suprime cortisol. Cortisol entonces estaría menos de 5 gramos por decilitro. Esa es la respuesta normal, ¿no? Esto que aparece acá es lo normal. ¿Qué va a pasar con Cushing? Cuando yo hago el test de dexametasona, ¿no?, va a pasar que no va a suprimir, ¿no? El cortisol va a estar más de 5 microgramos. Y esto es porque la causa más frecuente es un tumor, y ya les dije, el tumor es autónomo, ya no obedece al eje, no suprime. Entonces el test de dexametasona solo utilizaré cuando no cumple este criterio anterior, más de 3 veces el cortisol urinario. ¿Y para qué me sirve? Simplemente me sirve para diagnosticar Cushing. Y recién después localizo. ¿Dónde está el Cushing? Miren, para la localización es importante medir la ACTH. Si la ACTH está baja, entonces pues el problema del Cushing es primario, ¿no? Cortisol alto y ACTH baja, Cushing primario. Si la ACTH está alta, estos se llaman los Cushing ACTH dependientes. 2 posibilidades, Cushing secundario o Cushing ectópico. Los dos tienen ACTH elevado. ¿Y cómo voy a diferenciar esos dos? Primero, prueba de imágenes, ¿no? Una resonancia de hipófisis para buscar el tumor hipofisario. Si no hay, una resonancia de abdomen y tórax buscando el tumor ectópico, ¿no? Lamentablemente esas pruebas solo son positivas en el 50% de los pacientes, porque son los tumores, estos tumores son muy pequeños, muy isodensos con el órgano, entonces son difíciles de hallar. Si son negativos la prueba de imágenes, ya paso al gol estándar. Esto sí es definitivo, la gradiente de ACTH. ¿Qué se hace? Se saca sangre a nivel del seno petroso, que es sangre central, y ahí a nivel de sangre periférica venosa. Y se hace la gradiente. Y si la gradiente es mayor de 2, ¿qué quiere decir? Que hay mayor ACTH a nivel central que periférico, entonces un Cushing central hipoficiario. Si la gradiente es menor de 2, es decir, hay más ACTH a nivel de sangre venosa periférica que a nivel central, ese es un Cushing ectópico. La hiponatremia se presenta en uno de los siguientes. Dicen, hiperaldosteronismo primario, cuando se empieza a producir mucha aldosterona, un tumor de la corteza adrenal. ¿Qué cosa hace la aldosterona? Normalmente actúa a nivel del tubo contorneado distal. Absorbe sodio y elimina potasio. Va a ser hipernatremia con hipocalemia. Entonces no da hiponatremia. El SIHATSI, ¿no? Síndrome de secreción inapropiada de hormona tirética, si hace hiponatremia. La diabetes insípida hace hipernatremia o sodio normal, pero no hiponatremia. Entonces esto no consigue. Cetosidesis diabética, el sodio usualmente está normal. Diabetes insípida más insuficiencia suprarrenal. En diabetes insípida hay hipernatremia. En insuficiencia suprarrenal, sí, hiponatremia. Insuficiencia suprarrenal, hiponatremia. SIHAT, hiponatremia. Esa sería la respuesta.
Bien. Cuando estemos frente a hiponatremia, menos de 135, ¿no? Hay que evaluar la hiponatremia. ¿Cómo está la volemia? ¿Es un paciente con normovolemia? ¿Es un paciente con hipervolemia o hipovolemia? ¿Cuál es el hipovolémico? Un paciente que está deshidratado. Mucosas orales secas. ¿Cuál es el hipervolémico? El paciente edematoso, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, insuficiencia hepática. Y el normovolémico, el que no está ni deshidratado ni edematoso. Entonces, voy a evaluar. Entonces, mi examen clínico me dice este paciente está deshidratado. ¿Cuál es la posibilidad entonces frente a una hiponatremia en un paciente hipovolémico deshidratado? Que haya pérdidas renales. Diuréticos, está usando diuréticos el paciente. Que haya nefritis perdedora de sal, un trastorno tubular. O el otro problema es que haya pérdidas extrarrenales, vómitos, diarrea, quemaduras, etc. O sea, por pérdida. ¿Cuál es lo más frecuente esto? ¿No? Pacientes con diarrea, vómito, estos son los que hacen hiponatremia por pérdida. Si no hay pérdidas, entonces hay que buscar pérdidas, ya no pérdidas extrarrenales, sino las renales, que según en segundo lugar. La diferencia también es el sodio, ¿no? Miren, el sodio urinario menos de 20. El sodio urinario acá más de 20. Acá está, porque hay pérdida, justamente pierde sodio en orina más. Acá no, en cambio este paciente, si estoy con diarrea, estoy que vomito, pierdo sodio, lo que tengo que hacer es retener sodio de la orina. Ahora veamos el otro. Acá el tratamiento solamente es cloruro de sodio al 9 por mil. Veamos, normovolemia. Hiponatremia con normovolemia. O sea, no hay deshidratación, no hay edema. Pensar en estas tres enfermedades. Síndrome de secreción de hormona antidiurética, hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal. Son las tres enfermedades que produce hiponatremia euvolémica. Sin edema, sin deshidratación. El sodio uridario más de 20. Acá hay que restringir agua, ¿no? No puede dar cloruro acá. Acá hay que restringir agua o en todo caso, si no responde, usar diuréticos. Hipervolémica, el edematoso, acá está, nefrótico, ¿no? Los cirróticos, la insuficiencia cardíaca, y sodio urinario menor de 20. En el hiperaldosteronismo primario, señale lo incorrecto. En el hiperparaprimario. ¿Y cuál es el hiperparasecundario? Esto también no obedece al eje, esta es otra clasificación. El hiperaldosteronismo primario es un tumor de esa capa, de la capa más externa que produce mineralocorticoides, de la zona glomerular. Ese es el hiperpara primario. Hiperpara secundario, ¿no? Hiperaldosteronismo secundario son aquellos pacientes con enfermedades sistémicas como la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal, la insuficiencia hepática, que estimulan la producción del sistema renina-angiotensina. O sea, se incrementa la renina, el cual estimula la producción de aldosterona. ¿Okay? Entonces, un primario es porque produce aldosterona, porque es un tumor. ¿Cómo estará entonces la renina en un primario? Bajo. En cambio, en un secundario, la renina está alta. Esa es la diferencia. El otro es un tumor, no depende de la renina, es un tumor que produce autónomamente aldosterona. En cambio, el hiperaldosteronismo secundario depende de la renina. Si no hay renina, no hay aldosterona. Y en la insuficiencia cardíaca, en la insuficiencia renal, en la insuficiencia hepática, en todos ellos hay renina incrementada. Entonces, en el hiperaldosteronismo primario señala lo incorrecto ahí, que es renina incrementada. Esto no, esto es parte del hiperaldosteronismo secundario. Hay exceso de aldosterona, sí, el cuadro clínico, porque ¿qué cosa hace el hiperaldosterona? Absorbe sodio y elimina potasio. Ese incremento del sodio va a producir hipertensión arterial, hipopotasemia con hipernatremia. 74, mujer de 74 años, natural de Puno y Lave, con fase mixedematosa, frialdad general, 35 grados centígrados, T4 bajos y TSH alto. En coma profundo, hipertensa, con hipoventilación,
10 respiraciones por minuto, pulso 58, crepitantes basales en el tórax izquierdo, diuresis de 24 horas menos de 600. ¿Cuál es el diagnóstico? Miren, es una paciente de edad avanzada que viene de la sierra. Miren este perfil hormonal, T3, T4 bajo y TSH alto. ¿Qué es? ¿Hipo primario o secundario? Hipoprimario, un hipotiroidismo primario. ¿Okay? Viene en coma, entonces será un hipoprimario simplemente no controlado, descompensado o es una emergencia hipotiroidea. ¿Acaso un hipotiroidismo descompensado viene con trastorno de sensorio? Mire, te viene en coma. ¿Acaso viene con hipotermia? No, no es cierto. Y entonces acá hay hallazgos que este es una emergencia hipotiroidea, un coma mixedematoso. Hipotensión arterial, oliguria o tendencia a la oliguria, bradicardia, está hipoventilando, 10 respiraciones, ¿no? Estos pacientes pueden hacer paro respiratorio y muerte. Entonces este es un paciente con una emergencia hipotiroidea, un coma mixedematoso. En el síndrome de Cushing se presenta, excepto, ¿hay hiperglicemia? Sí, pues una hormona hiperglicemiante. ¿Hay hiperpotasemia? ¿Puede haber leucocitosis, neutrofilia o eosinopenia? Sí. Cuando hablamos de Cushing, no solo va a producir glucocorticoides, sino también la ah, aldosterona, ¿no? ¿Y qué hace la aldosterona? Pierde potasio. Entonces lo que va a haber más bien es hipopotasemia, ¿no? Con alcalosis metabólica, ¿no? En toda hipopotasemia, secundariamente desarrolla alcalosis. En toda hiperpotasemia hay acidosis metabólica. O al revés, ¿no? Por ejemplo, la cetoacidosis diabética, ¿no? Hay acidosis metabólica y hace hiperpotasemia por esa acidosis. Mujer de 38 años quien en su primer embarazo a término, tuvo un parto y puerperio normal, dio de lactar hasta los 6 meses, en su segundo parto sangrado intenso con hipotensión severa, recibió 2 transfusiones sanguíneas, cruzó con agalacta, posteriormente amenorrea, sensibilidad al frío, hipersomnia, estreñimiento, voz gruesa, piel fría y pálida. Señale lo incorrecto. ¿Cuál es el diagnóstico? Un Sheehan, ¿no? Un Sheehan tiene el antecedente de un parto distóxico con gran sangrado, que lo ha llevado a hipotensión arterial y que ha necesitado transfusión. O sea, no es cualquier sangrado, tiene que ser un sangrado severo con shock hipovolémico. Entonces, toda paciente puérpera con sangrado durante el parto, con hipotensión, tiene riesgo de Sheehan. Entonces, acá sospecho Sheehan, me están dando datos de agalactia amenorrea, deficiencia de qué hormona? Prolactina. Luego viene sensibilidad al frío, hipersomnia, hipotiroidismo, voz gruesa también, piel fría, ¿no? Entonces acá hay síntomas de deficiencia de prolactina con TSH, hipotiroidismo. A ver, ¿qué será cierto entonces en este Sheehan? Captación de yodo normal. ¿En el Sheehan van a encontrar que la tiroides está captando el yodo normalmente? No, pues, si no hay TSH, ¿no? Y acá te están dando síntomas de hipotiroidismo. ¿Y por qué ese es un hipotiroidismo secundario? No hay TSH. Si no hay TSH, ¿cómo se va a captar el yodo? No hay forma de captar el yodo. Entonces la captación de yodo es anormal. Entonces la A es falsa. FSH basal disminuido. También, ¿no? Las gonadotrofinas. Que no aumenta al estímulo con la GnRH. O sea, yo mido mi FSH-LH en un Sheehan, tiene que estar bajo. Es un criterio diagnóstico. Y yo estimulo con una gonadotrofina, una hormona liberadora de gonadotrofina. ¿Va a responder? No, pues, si es una necrosis, es un problema hipofisiario. No, no hay respuesta. Somatotropina basal disminuida, verdadero, que no aumenta el estímulo con la hipoglicemia. La hipoglicemia estimula la secreción de las hormonas hiperglicemiantes como es la somatotropina, también la TSH.
Entonces también esto es verdadero. Cortisol plasmático o cortisol plasma en ayuno de 1.5. Prolactina disminuida, también, ¿no es cierto? Y el cortisol. ¿Cuándo sospecho de insuficiencia suprarrenal? Cuando el cortisol está menos de 5 microgramos. Es definitivo, no necesito hacer otra prueba. Entonces es verdadero. Entonces lo único falso es captación de yodo normal. Mujer de 50 años, natural de Andahuaylas, con bocio multinodular, TSH aumentada, T4 disminuido. Con adenopatía en el grupo ganglionar del cuello. De los siguientes diagnósticos, marque usted el que a su criterio considera más probable. Ese perfil hormonal, T4 baja, TSH alto, ¿a qué corresponde? ¿Qué dice doctora? Disculpe, lo desperté, creo. No, ya. T4 baja, TSH alta. Es hipo primario, secundario, subclínico. Un hipo primario. Entonces, un paciente de que viene de Andahuayla, la sierra, con un bocio multinodular con cuadro clínico de hipotiroidismo primario. ¿Cuál sería entonces? Y tiene ganglios en el cuello. Puede ser un cáncer medular de tiroides o un cáncer papilar. ¿Puede ser un cáncer? No, porque los cánceres son eutiroideos. Eutiroideos. Entonces vamos descartando la B y la D. Puede ser una tiroides Hashimoto. ¿Qué cosa produce la tiroides Hashimoto? Hipotiroidismo. Por al menos con el perfil coincide. Puede ser. Bocio esporádico multinodular. Ese bocio esporádico multinodular son los eutiroideos. No coincide. ¿No? La primera, lo que le dije, la primera fase de presentación de los bocios en su historia natural son eutiroideos, después se vuelven funcionantes, son esos son los esporádicos. Muy bien. Entonces podría ser también un bocio endémico con hipofunción. El bocio endémico es por la falta de yodo, generalmente es un bocio multinodular grande y el cuadro clínico que produce es hipotiroidismo. La tiroiditis de Hashimoto idiopática, ¿no? También es una enfermedad autoinmune que produce hipotiroidismo. ¿Cuál era su presentación típica del hipotiroidismo por Hashimoto? ¿Cómo era el bocio? ¿Había bocio o no? No, usualmente no hay bocio. Entonces, si me dice que viene de Andahuayla, si tiene bocio, lo más probable que sea un bocio endémico con hipofunción de la tiroides. No se vayan todavía. Eh, Hay una pregunta del una gestante, creo que de 28 semanas, creo que hemos visto, el tratamiento de elección. Después de la segundo o tercer trimestre, podemos usar otros antitiroideos, porque ya el efecto teratogénico ya es mucho menor. O sea, podríamos usar metimazol, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, la clave que les doy, eso es de un examen anterior, me olvidé hacerle el recalco, ¿no? Actualmente, ¿no? Actualmente tendríamos que marcar un metamizol o otro antitiroideo diferente al propiltiuracilo, ¿ok? Ah, después otra pregunta que me hicieron en intermedio es el Graves básido. El Graves básido, hacer diagnóstico de hipertiroidismo es un síndrome, múltiples causas. Una de las causas y la principal es el Graves básido. Para hacer el diagnóstico de Graves básido necesito dos de las tres características. Bocio difuso no doloroso, exoftalmos, oftalmopatía y dermopatía. O sea, el resto de hiper, por ejemplo, un adenoma tóxico no va a producir exoftalmo, no va a producir dermopatía. Esos son exclusivos del Graves básido. Y una tercera interrogante era que dice que ya salió en el peruano, que se ha aceptado un presupuesto para incrementar las plazas de residentado médico y que probablemente tenga que haber un examen de residentado este año. Uh, Eso está por confirmarse, no dice que debería ser tomado en noviembre, diciembre, por el examen, para no perder el presupuesto que ya se ha dado, ¿no?
Bueno, todo esto viene en el contexto de la huelga médica, tratar de que ya acabe esta huelga, pero todavía no hay ninguna informe del CONAREM, que es el órgano rector en todo esto, así que estaremos atentos, ya les comunicaremos con anticipación y bueno, las medidas también a tomar, ¿no? Lógicamente, si va a haber un examen en noviembre o diciembre, habrá que complementar algo con desarrollo de más preguntas, etcétera. Ya veremos, pero primero es confirmar si es que va a haber un examen este año adicional y no seguiremos el curso, ¿ok? Muy bien, hasta la próxima.